Escuchamos con atención, Shu. Pues mira, estimado Eduardo, para entender bien lo que pasó ayer con el INE y con el INAI, creo que es importante recordarle al auditorio que esta administración, este gobierno que muchos conocemos como la 4T, ha tenido desde el inicio digamos, una especie de desprecio, una especie de alejamiento de los órganos autónomos. Tú recordarás lo que ha pasado con la Comisión Reguladora de Energía, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la Comisión Federal de Competencia, con el IFETEL, con la COFEPRIS, es decir, todo lo que son órganos reguladores, órganos autónomos. Esta administración pues ha pretendido no solamente apretarlos en términos de austeridad, sino también ver de alguna manera que no sean operativos, que no sean operantes. Y esto de alguna manera se refleja en lo sucedido esta semana en el Congreso de la Unión. Por un lado, en el Senado, con lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y por el otro lado, con lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral en el INE en la Cámara de Diputados. Me explico. ¿Qué pasó esta semana? Que justo el día de hoy vence el plazo digamos, del mandato de uno de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI. Y en este caso se suma a dos que todavía no son nombrados, que fueron aprobados por el Senado hace unos días y que el presidente de la República vetó la semana pasada, por lo cual pues no están en el ejercicio de sus funciones. Al no estar tres comisionados nombrados a partir del próximo lunes, no se reunirá el pleno mínimo o el número mínimo de comisionados para que opere el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI. Es decir, no se podrán juntar los cinco comisionados que se requiere para sesionar. Es decir, está absolutamente inoperante el INAI a partir del próximo lunes. Con esto, pues el Senado tendría que apresurarse a resolver este tema de los nombramientos. Sin embargo, pues la próxima semana, como se junta con los días santos, pues no habrá sesiones en ninguna de las dos cámaras y probablemente pues a partir del 10 de abril empezaremos a ver si se desahoga o no el nombramiento de estos tres comisionados que están pendientes. Interesante el caso del INAI porque particularmente una de las consejeras que ya había sido, las comisionadas, perdón, que ya había sido nombrada por el Senado y que fue vetada por el presidente, se amparó. Entonces no está claro qué va a pasar con el futuro de esta comisionada electa y que fue de alguna manera no aprobada por el Ejecutivo Federal. Pero lo que es importante recordarle al auditorio, estimado Eduardo, es que a partir del 30 de abril el Congreso se va a receso. Es decir, si no se nombran los comisionados, podría quedar permanentemente por los próximos meses sin poder operar el INAI. De manera que muy preocupante lo que está pasando con este órgano autónomo, particularmente en el Senado de la República. Pero vamos a lo que sucedió esta madrugada, que es lo que creo que a todos nos tiene bastante interesados, y es que esta madrugada la Cámara de Diputados logró el nombramiento de 4 de 11 consejeros electorales, incluyendo la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Lo ideal, lo idóneo, que así estaba establecido en la Constitución y en todos los acuerdos que se derivaron para este proceso, es que se lograra el máximo acuerdo. Y este máximo acuerdo, pues, es el que se exige de las dos terceras partes del Pleno. Sin embargo, no hubo esta posibilidad de construir un acuerdo y hay que decirlo transparentemente, no hubo ni siquiera la intención de lograrlo. Es decir, Morena no tuvo un deseo realmente pues vehemente, no había una decisión realmente de lograr este consejo. ¿Por qué? Porque estaba una válvula de salida que no existe para el caso del INAI, de que en caso de que no se logran las dos terceras partes, se podría la insaculación, que en términos cristianos, como lo comentábamos el lunes, es un sorteo o la famosa tómbola. Y así fue. Esta madrugada se eligieron entre cinco posibilidades, es decir, entre quintetas, a tres consejeros electorales y a la nueva consejera presidente. En el balance, si tú me preguntas cómo quedó el partido, estimado Eduardo, hay que decirlo que quedó claramente 2-2. Es decir, dos que fueron muy cercanos o que están claramente identificados con Morena o con esta administración. El caso que ya todos conocíamos de la consejera presidenta, que todas tenían de alguna manera una relación cercana con la administración actual, pero también quedó electo un consejero electoral de Tabasco
que fue de alguna manera funcionario en la administración de Adán Augusto López, hoy secretario de Gobernación, es gobernador de Tabasco, y por supuesto pues que se asume que hay una cercanía o hay algún tipo de relación de parte de uno de los nuevos consejeros electorales. Pero por el otro lado quedaron sorteados o quedaron insaculados dos nuevos consejeros, una consejera y un consejero, que de alguna manera no se tiene evidencia, y particularmente yo conozco a uno de ellos, de una relación cercana con esta administración federal. Es el caso de Arturo Castillo Loza, que fue compañero mío en la universidad, en el ITAM. Él es estudiante de Derecho, yo de Ciencia Política, pero Arturo ha hecho una carrera desde muy joven en órganos electorales, llegó a esta fase final, fue integrante de una de las quintetas y ahora fue insaculado como consejero electoral. El otro caso es el de la consejera Rita Bell, oaxaqueña, que ha sido también parte de organismos electorales a nivel estatal y que también no es evidente que tenga una relación de ningún tipo con la actual administración. De manera que si tuviéramos que decir cómo fue el balance, pues tendríamos que decir que fue 2-2, aunque claramente la presidencia queda en manos de una persona pues que se asume que tiene relación con la actual administración, particularmente con diversos funcionarios del estado de Sonora, como es el caso de quien dirige la empresa Litio MX, que inclusive son parientes en primer grado. De manera que pues estos 4 consejeros electorales se suman a los 7 que permanecen como parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es decir, no quiere decir que estos 4 representan una mayoría, sino se suman a 7 que están previamente electos, y hay que recordar al auditorio que las decisiones en el Consejo General del INE se toman por mayoría, es decir, estos 4 consejeros, aun si tuvieran de alguna manera la posibilidad de decidir en el mismo sentido, no podrían tener la mayoría del pleno. Van a tener que llegar a un proceso de negociación y por lo que se espera, pues tendrá que venir seguramente un proceso de construcción de diálogo. Ahora, lo que es un hecho es que la nueva consejera presidente sí tiene facultades muy importantes, y entre ellas es nombrar al nuevo secretario ejecutivo, que como está vigente la legislación anterior ante la suspensión que dio el ministro Lainez, es un secretario ejecutivo que tiene amplias facultades, amplias capacidades, es el que de alguna manera coordina todo el aparato electoral, que hoy todavía permanece Dice vigente que por renunció Jacobo. Exactamente, entonces al ¿Por qué renunciar el renuncia punto Jacobo? Jacoba, pues mira, la verdad es que, digamos, tenía la posibilidad de continuar, dado que había ganado el amparo, pero me parece que es un hecho que no iba a tener buena relación con la nueva consejera presidenta y cede el espacio para que pueda nombrar a una persona, pues en este caso, afín. Ahora, reitero que las decisiones, entre ellas la aprobación del nuevo secretario o secretario ejecutivo, tendrá que ser por mayoría del Consejo General, es decir, tendrá que ser por 6 de 11. Entonces, no es un hecho que será en automático, pero me parece que él de alguna manera deja el espacio a Edmundo Jacobo para que la nueva consejera presidente pueda nombrar una persona de su confianza y evitar un choque que de alguna manera no favorece a nadie, ni al propio instituto, ni por supuesto al proceso electoral 2024 que está por comenzar en unos meses. Ahora, lo que vale la pena recordar es que, bueno, sigue el tema de la suspensión en paralelo, estimado Eduardo, y tendrá que resolver la Corte antes del 1 de junio, si no, nos vamos con la legislación vigente hasta que termine el proceso electoral 2024. De manera que muy activa esta madrugada, con un proceso inédito, porque nunca se había llegado a la aplicación de esta insaculación, y lamentable por el hecho de que ni siquiera se hizo un esfuerzo real por lograr el consenso de las Qué 2/3 barbaridad. partes que se había logrado en otro momento. Y por supuesto que también muy lamentable lo que está sucediendo con el INAI en el Senado de la República, que queda prácticamente paralizado el INAI, y hacemos desde acá un llamado pues, para que se pueda elegir a los nuevos comisionados antes de que se Claro. vayan al periodo de receso el 30 de abril. Bien, ¿vas a participar con nosotros el próximo lunes? Sí, estaremos Ah, encantados de la perfecto. vida. Perfecto, no, el secretario de todos nosotros, por supuesto, muchas gracias. Lamentable de lo que nos informas en esta mañana y bueno, pues así va el asunto de la democracia en México, de la democracia en México. Bueno, muchas gracias, Chu, un abrazo. No, un abrazo, y bueno, pues nada más comentarles que ayer, ya después de la elección de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados declaró un receso
y regresan hasta el martes 11, entonces podemos Ah. estar por lo menos tranquilos de que no va a pasar nada en el Congreso de la Unión la próxima semana y podremos hablar de temas un poco más interesantes, mi estimado. Muchas gracias, yo. Gracias. Oh, sí, va a Gracias. respirar tranquilidad. Muchas gracias, yo. Que Gracias. tengan muy buen viernes. Gracias.